Sí, estamos debatiendo la sexualidad de algunos cantantes. No debatíamos. Hiciste una referencia con relación a Miguel Abuelo, que en su segunda época volvió a formar su banda, Los Abuelos de la Nada, y hoy dedicamos a esa banda de la cual surgió también, ¿cómo se llama? ¿Calamaro? Calamaro, Gustavo Basterrica estuvo. No, Gustavo... Calamaro, ¿cómo se llama? Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, y también estaba su hermano Javier en esa banda. No, Javier no estaba. Creo que estaba... No, No hagamos un debate. Entonces, como desgraciadamente Miguel Abuelo falleció de SIDA, me preguntaba qué hizo. Yo le contaba que en los 70 y 80 estaba en España y después volvió. Y me preguntó qué hacía. Entonces, era músico, se drogaba, y yo le dije, tenía relaciones sexuales con muchas mujeres, no sé si se agarró el SIDA ahí o después a la vuelta. Y él me dijo que era homosexual. Entonces acordamos de que era homosexual y heterosexual, o sea, bisexual, y también le pusimos un nombre barrial a la homosexualidad o la bisexualidad de Miguel Abuelo. De Miguel Abuelo. Yo quería hablar un poco del 55, del golpe de Estado del 55. Te voy a plantear el costado económico del golpe de Estado. Viene Perón, industrializa la Argentina porque multiplica la cantidad de fábricas que hay, y además las fábricas que tenían ya en la década de 50 renuevan la tecnología y aumentan su tasa de productividad. La economía argentina aumentaba la tasa de productividad media. Era una industria muy productiva. En el 52, 53, 54 el peronismo hace un congreso de la productividad que era 54. Pero ya había empezado a debatirse en el 52 y en el 54 lo ejecuta. Pero el debate sobre el diseño empieza en el 52. Hacen un congreso de la productividad y había gente que había empezado. Yo conocí un caso de una persona que hasta hace pocos años estaba vivo, venía de una zona rural, de un pueblo, del pueblo se viene a Buenos Aires, empieza trabajando en una fábrica, se va de la fábrica, junto a los mangos se va a la fábrica, pone un comercio, después arranca con 2 máquinas de coser en la casa y monta una fábrica textil. Me estás hablando de mi infancia. No sé, no. Yo vivía en Villalinche, en el partido San Martín, donde había una gran cantidad de textiles. O sea, y de esas historias conozco muchas por haber conocido al tipo que empezó con un telarcito en su casa y después se fundó una fábrica. Entonces fue un fenómeno muy particular que se dio con el peronismo, una movilidad social ascendente. Podías pasar de clase trabajadora rural a industrial urbano, o sea, burgués industrial urbano. Mi viejo había sido obrero, mi tío había sido obrero, y los dos terminaron, mi tío con varias fábricas y mi viejo con una fábrica y después con un comercio. Por eso fue algo que se dio en la Argentina. El que no lo aprovechó, pero ya del 54, en el Congreso de la Productividad, lo que se planteaba era para seguir creciendo, una distribución cambiar el patrón de distribución del ingreso para que el asalariado se llevara una porción mayor de la torta. Con eso te agrandaba el tamaño de mercado y se podían colocar más cantidad, se podían producir y vender dentro de la economía argentina más cantidad de bienes. Eso se plantea en ese Congreso de la Productividad, pero muchos del que era pequeño y se hizo mediano, del mediano que se hizo grande, ya en ese Congreso se pasa la de golpe. Ya esto es un fenómeno interesante de Argentina, que el tipo que sale del barro después se hace antiperonista, y el que lo sacó del barro fue Perón, porque vos te matás la vida. En la historia de la humanidad el hombre siempre se parte el lomo laburando, pero no siempre sale del barro partiéndose el lomo laburando. Es solamente con algunos modelos económicos que pasa eso. Con el peronismo pasaba eso. Solo pueden salir del barro algunas personas. No es que todos pueden salir. No. Todos pueden salir del barrio.
del barro, a pesar que haya un modelo económico que permita la mejoría de los sectores más bajos. Pero si todos los obreros pueden convertirse en preindustriales o en tipos de clase media, ¿quién va a trabajar en la fábrica? La sociedad tiene, o la economía capitalista tiene mecanismos imperceptibles que impiden que todo el mundo avance. Pero lo que vos planteaste tiene varias lecturas. Perón tenía claro que la economía sola no permite explicar absolutamente nada. Y entre las cosas más interesantes que tiene la famosa doctrina peronista es independencia económica, soberanía política y como corolario final, justicia social. La independencia, la soberanía política, el gobierno de Perón la sostuvo contra viento y marea. No hay que olvidar que en el año 45 fue Bretton Woods, Sí, o 44. 45. Entonces, Que estaba vivo Hitler. Entonces cuando se hace la conferencia... No, perdón, ya se había suicidado Hitler, quise decir. Ya en el acuerdo de Bretton Woods se crearon instituciones económicas de triste memoria para los pueblos de los países del tercer mundo, como fueron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Entonces, la presión del poder económico era muy grande para que la Argentina se afilie al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Perón se negó pertinazmente a eso porque el objetivo, para poder tener una independencia económica, aunque a mí no me gusta la expresión independencia económica, acordemos en soberanía económica, en autonomía económica. Pero para sostener la autonomía económica vos tenías que tener soberanía política. No podés sostener la autonomía económica si estás dependiendo de otros países en política. Entonces Perón se negó siempre a afiliarse a esos organismos que condicionaban la marcha de la economía. Entonces el golpe, si se quiere leer de este lado, de esta cuestión, es un golpe para imponer la influencia de potencias extranjeras en la economía argentina, porque lo primero que hace el gobierno de la Libertadora es afiliar a la Argentina al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Y el ministro de Economía de la segunda parte de la Libertadora, de la parte del gobierno del general Pedro Eugenio Aramburu y el almirante Isaac Francisco Rojas, tiene un plan económico que va a llevar adelante el señor Raúl Prebisch, que originalmente fue fundador del Banco Central bajo dominio del capital británico. Cuando se funda el Banco Central en el año 35, en el dominio de esa institución tan importante está el capital británico. Crea una crisis, que fue una crisis ficticia, creó una sensación, como hizo Macri también, el país que nos dejaron, te dejaron tan mal el país que lo pudiste endeudar más de 100 veces de lo que estaba antes. Entonces hay una vieja lucha en la Argentina si somos un país industrial, si somos un país con movilidad social, con justicia social, o si somos un país independiente, o somos un país no industrial, a lo cual apuntaron todos los gobiernos liberales y neoliberales. Neoliberales se los llama desde los años 70, pero no hay gran diferencia entre Riquelme Bacena, que fue ministro de Economía del gobierno de Hungría, y Martínez de Oz, que fue ministro de Economía del gobierno de Videla. En realidad Martínez de Oz había sido ministro de gobiernos en la etapa del 55 al 66, no me acuerdo de qué gobierno fue ministro José Alfredo Joe Martínez de Oz. Pará, vos decís que había sido ministro. ¿De cuál Martínez de Oz hablas? Estoy hablando de Joe, el ministro. Del 78, del 76 al 81. Pero fue ministro de, no me acuerdo si una provincia, en qué gobierno de la etapa posterior tuvo participación. O sea, no hay diferencia cualitativa entre el Martínez de Oz, que fue ministro antes que se lo llamaran neoliberales a los liberales, y de la época se los llamaban liberales. Lo fundamental, la defensa de ciertos intereses, que es negarse a ser un país industrial, independiente, con justicia social, con autonomía económica, es el resultado de esas políticas económicas. Entonces, lo central que a mí me parece necesario rescatar
es que el gobierno del general Perón, el primero, el segundo y el tercero, hay muchos Perón, pero hay un Perón en el primer gobierno, un Perón en el segundo, hay una crisis económica en el segundo momento, en el segundo gobierno del general Perón, que le hace reformular algunas cosas. Postula unos contratos con la Standard Oil que no son aprobados por el Congreso, pero que de algún modo habían borrado la política estatista o habían diluido esa política. Entonces era un Perón más débil, entonces concede algunas cosas que en el primer gobierno no hubiese concedido nunca. Otra cosa es el Perón en el exilio y otra cosa es el Perón en el gobierno por tercera vez entre el año 73 y el año 74. Pero si hay un rumbo que permaneció inalterable, es que Perón siempre fue una figura que luchó por la emancipación nacional. Siempre fue claro que el proyecto de Perón era siempre emancipatorio. Lo más criticable de su tercer gobierno es su impulso y su transigencia frente a la represión ilegal que, sin el nombre de AAA, desencadenó el Estado sin asumir el hecho que estaba reprimiendo de modo terrorista a sectores de la población y sin asumir la responsabilidad de esos crímenes. Ese es el lado oscuro de Perón. ¿Cómo explicás vos que el tipo que asciende con Perón, el que pasa de peón, por ejemplo, a industrial, cómo ese tipo después se pasa el golpe? Antes se había pasado al antiperonismo. O sea, hay una cuestión que ha sido definida por distintos teóricos de la historia nacional. Si hay una alianza que va a garantizar la continuidad de los proyectos nacionales, populares y progresistas, es lo que ellos llaman la alianza plebeya entre la clase obrera y las clases medias. Esa alianza fue torpedeada desde un primer momento por el poder económico, que quiso atraer para sí a los sectores medios de modo de aislar a los sectores obreros y en consecuencia debilitarlos. No vamos a creer que los sectores medios se hicieron de la noche a la mañana antiperonistas, pero lo que está muy claro es que cuando una persona muy amada y valorada por su pueblo, como fue la segunda esposa del general Perón, María Eva Duarte de Perón, mientras Foucault, la segunda con la tercera, estaba muriendo de un cáncer muy cruel. En los barrios de clase media se pintaba "Viva el cáncer". Es una clave de la historia argentina. Vos pones en YouTube "Viva el cáncer" y pones "velatorio de Don Perón" y vas a ver un abismo. Después no me vengan a decir que el kirchnerismo que creó la grieta. Entonces, hay una cuestión que hay autores que se llaman psicosocial, o sea, cómo la psiquis influye en cuestiones sociales. Hay una cuestión que, si se quiere, psicosocial. Las clases medias no quieren ser como los de abajo y aspiran a ser como los de arriba, entonces copian permanentemente la conducta de los sectores del privilegio. O sea, el antiperonismo funda en eso y además en cosas propias de la clase media, porque si vos, en primer lugar, avanzás enormemente en el nivel de vida del pueblo, a una tipa de clase media le va a costar mucho conseguir una mucama por la poca guita que le quiere pagar. Y durante los primeros tiempos del peronismo se avanzó mucho en darle derechos también a esas personas. Entonces la odiaban a Evita porque se daban cuenta que Evita era la que le daba la fuerza a la mucama que había llegado hace poco al interior y que reclamaba su diafragma, que reclamaba su aumento salarial, que reclamaba ser tratada como un ser humano, porque no sé si vos lo conociste esto, pero en las clases medias, en mi casa pasaba, la mujer que trabajaba en la limpieza comía aparte, no solamente dormía aparte, muchas veces fuera de la casa principal había como una habitación para que durmiera la mucama, sino que tenía que comer aparte, y no comer en la mesa con los dueños de la casa y estar a disposición mientras comían y después podía comer. No sé si la misma comida o se sobraba, en mi casa le daban la misma comida, pero tenía que comer fuera de los señores y señoritos de la casa como éramos nosotros. Entonces,
Eso creó un fuerte sentimiento contra Perón y contra Evita. Y fíjate que los tipos de las mujeres de clase media eran mucho más envidiosas que los tipos de clase media, particularmente con la figura de Eva. Le criticaban la ropa, las joyas, no sé si usaba pelucas también, o sea, todo el ajuar que acompañaba la figura de Eva. Nunca la vas a ver criticando como se vestía una señora de clase alta. O sea, tienen una mirada un sesgo muy hacia abajo. De algún modo es lo mismo que pasa con Cristina Fernández, el odio que le tienen los sectores de clase media más enemigos del gobierno. Y ahí creo que hay que destacar, por un lado, lo que deciden esos sectores para quién juegan. Porque también hay sectores de clase media que son parte del proyecto nacional y popular a lo largo del tiempo. Pero los que juegan fuertemente contra el proyecto nacional y popular son sectores que eligen colocarse en esa posición de admiración por los sectores altos y ver siempre en el de abajo el responsable de los problemas del país. Vos habrás escuchado en tu infancia una frase: lo que pasa es que los negros no quieren trabajar. Una explicación para la crisis que se sintetiza en esa expresión. Lo dijo la madre de Macri: ¿qué puede hacer mi hijo en un país donde son todos vagos y nadie estudia? Lo Bien. Dijo apenas asumió. La señora Blanco Villegas se llama. Sí. Yo le invito a que venga los viernes a las 11, a las 9 de la noche, donde yo tengo mi último curso. Si vienen a las 9 de la noche no es porque no trabajan. Cursos muy numerosos, donde le ves la cara de sueño a los estudiantes que laburaron de lunes a viernes y vienen el viernes a tener la última clase del último horario del día en la universidad, porque quieren estudiar. Los que no quieren estudiar, la gente que no quiere estudiar, en gran medida o una gran parte son votantes de tu hijo. O sea que los estudiantes que se sacrifican, que los hay muchísimos, porque afortunadamente el macrismo no pudo todavía terminar con la universidad gratuita, y ha terminado con algunas becas como el Plan Progresar, que beneficiaba a estudiantes de hasta 25 años, pero no han podido terminar con todos los beneficios que tienen los estudiantes. Bueno, te dejo para los alpargatazos. Bien, el alpargatazo internacional, estamos cerrando nuestro programa una vez más. El alpargatazo internacional es para Emmanuel Macron, presidente de Francia, que por sus políticas de ajuste neoliberal está perdiendo a 3 meses de su elección gran parte de su popularidad. Y el alpargatazo nacional es para casi la totalidad del Senado, que esta semana votó el ingreso de tropas norteamericanas al país. No es la totalidad de las cámaras, es media sanción del Senado. Y por si la audiencia no lo sabe, cuando entran tropas norteamericanas... No se van nunca más. Bueno, ¿se pueden ir o no? No se van nunca más. Bien, pero yo quiero destacar otra cosa. El país tiene que firmar un pacto de inmunidad para, en el caso de cometer un delito un soldado, no puede ser juzgado por los tribunales del país. Entonces, señora, cuida a su hija porque va a haber un marine... la van a violar. Va a haber un marine que la va a violar porque total sabe que no tiene ningún tipo de complicación. Y fíjense que las groseras violaciones a los derechos humanos que las tropas norteamericanas cometieron en Irak, se vieron fotos de prisioneros iraquíes encadenados que que tenían que recibir los excrementos arrojados por soldados y soldadas norteamericanas y muchas otras cosas más, no fueron castigadas por los tribunales norteamericanos. Se le dio alguna pena honorífica y nada más. O sea que, señora, cuida a su hija, y si tiene un hijo que también puede ser violado, cuida a su hijo porque puede pasar eso cuando entre las tropas norteamericanas. Quiero decir una sola cosa más: el hecho de que el peronismo significó, por lo menos en su elaboración doctrinaria, la independencia política, la soberanía política. Se defecaron los senadores peronistas en ese mandato que deberían asumir por el hecho de llamarse peronistas. Quiero completar lo que vos decís. Hay por lo menos registrados 5.800 asesinatos por tropas norteamericanas en
en este tipo de operaciones y en bases, cuando salen de las bases militares por todo el mundo. Hay por lo menos 5.800 homicidios, asesinatos, y la cifra crece, además de las violaciones, la gente que terminó mutilada o discapacitada por peleas con estos tipos, porque salen armados, le dan a la fafafa, todo, las tienen todas las pibes estos. Así que bueno, lo dejamos hoy acá. Esperemos que de algo haya servido y la semana que viene nos estamos escuchando. Un abrazo a todos.